Metodología de la investigación. Les recuerdo, jóvenes, que el 9 de diciembre, al otro día del feriado, tenemos nuestra primera evaluación sobre la materia que hemos conversado a través de esta pantalla. No hay ninguna cosa, ninguna pregunta que no esté dentro de la materia que hemos conversado. Y esta materia está en el libro que yo les he recomendado, incluso en las primeras 20 páginas. Así que se supone que debería ser fácil. Como todas las evaluaciones que hago en este tipo de cosas, se trata de 6 preguntas, hay un punto base, ¿no es cierto? Y bueno, algunos ya han sido alumnos míos en la materia que yo hago, que es Derecho Penal y Medicina Legal. Así que es lo mismo, 6 preguntas, un punto base, y las 6 preguntas se califican con un 0,0 si no contesta nada o contesta todo mal, 0,3 si tiene algo bueno, 0,5 si tiene la mitad bueno, 0,7 si no tiene todo perfecto, y un punto completo para la pregunta si es que está todo correcto. Se suman todas esas 6 calificaciones y se obtiene la nota final. Así que vamos a seguir entonces hablando de la materia de nosotros. Con la ayudante y con la delegada del curso, ustedes se ponen de acuerdo respecto de la materia que entra, que yo creo que va a ser hasta la clase anterior, ¿cierto? Hasta la clase anterior, no esta. Bien, nosotros habíamos estado hablando al final de cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. Y habíamos afirmado, de acuerdo con lo que se dice, ¿no es cierto?, por los especialistas, de que cuando una persona tiene una idea, una o más personas tienen una idea para investigar, generalmente estas ideas son vagas, son imprecisas. Y por eso es que en este ramo, que se denomina metodología para la investigación, se van dando pautas para que se vayan mejorando, ¿no es cierto?, estas ideas que tiene uno cuando quiere hacer algún tipo de investigación. Entonces, a partir de la vaguedad de las ideas iniciales, se requiere, ¿no es cierto?, analizar con cuidado esas ideas para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. En particular, cuando se utiliza el proceso cuantitativo. Y en relación con la necesidad de conocer los antecedentes, habíamos empezado a hablar de algunas ideas para esto, para conocer lo que se ha hecho respecto de una idea. En este sentido ayuda el primer punto que ya lo comentamos, y que es no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado. Claro, si ya el tema se ha estudiado, no investigar sobre el mismo tema o investigar sobre algunas cuestiones de ese mismo tema. Y la segunda cuestión, además de no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo, la segunda idea era estructurar más formalmente la idea de investigación, acotarla. Entonces ahora vamos a ver la tercera proposición que se hace en este sentido, para aclarar mejor la idea que uno va a investigar, y que es seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la investigación. En efecto, aunque los fenómenos o problemas sean los mismos, pueden analizarse desde diferentes perspectivas, según la disciplina dentro de la cual se enmarque la investigación. Por ejemplo, si las organizaciones se estudian básicamente desde el punto de vista comunicológico,
El interés se centraría en aspectos como las redes y los flujos de comunicación en las organizaciones, los medios de comunicación, los tipos de mensajes que se emiten y la sobrecarga, la distorsión y la omisión de la información. Es decir, todo este tipo de cosas hay que tener en cuenta si es que uno pretende investigar sobre, ¿no es cierto?, las organizaciones que estudian básicamente desde el punto de vista de la comunicación los problemas. Si se trabaja más bien desde una perspectiva sociológica, la investigación se ocuparía de cuestiones como la estructura jerárquica en las organizaciones, los perfiles socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores de áreas rurales hacia las zonas urbanas y su ingreso a los centros fabriles, las ocupaciones y otros asuntos. Si se adopta una perspectiva fundamentalmente psicológica, otra perspectiva ya no sociológica, sino que psicológica, se analizarán fenómenos como los procesos de liderazgo, por ejemplo, o la perspectiva de la personalidad de los miembros de la organización. La motivación en el trabajo, por ejemplo. Pero si se utiliza un encuadre predominantemente del mercado, o sea, se utiliza un sistema mercadológico de las organizaciones, se investigarían, por ejemplo, aspectos como los procesos de compraventa, la evolución de los mercados y las relaciones entre empresas que compiten dentro de un mercado. Todo este tipo de cosas lo estudian las empresas bastante. En eso se basa el éxito o no éxito de las empresas, donde investigan hasta el detalle las cosas. La mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un encuadre o perspectiva en particular, no pueden evitar, en mayor o menor medida, tocar temas que se relacionen con distintos campos o disciplinas. Claro, porque a esta altura ya todo está estudiado, ¿no es cierto? Hay estudios mejores que otros, hay estudios excelentes, hay estudios que se ganan los premios Nobel, pero casi todo está siendo objeto de investigaciones en todas las áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, las teorías de la agresión social desarrolladas por los psicólogos han sido utilizadas por los comunicólogos para investigar los efectos que la violencia televisada genera en la conducta de los niños que se exponen a ella. Para investigar los efectos que la violencia televisada genera en la conducta de los niños que se exponen a ella. Por ejemplo, el otro día vi una serie que estaban dando en el cable, en esta televisión HBO, una serie de una de las tantas series de la mafia italiana, de lo que pasa ahora con la mafia italiana, pero película. Y en uno de los capítulos de esta serie se llama Gomorra, la película, ¿no? Seguramente que teniendo en cuenta Sodoma y Gomorra, en el sentido del desorden, en este caso del desorden que hay hasta en las organizaciones delictivas, donde antes habían códigos, había un respeto, etcétera, ¿no es cierto?, de los que recién estaban empezando respecto de los líderes antiguos, hasta en la mafia. Bueno, ahora parece que no hay respeto por nada, no se respeta a nadie. El que tiene la mejor arma y la mejor puntería es el que sale adelante, parece. Bien, y ahí en esa serie se expone, por ejemplo, en una parte de la serie se expone la vida del protagonista contada en retrospectiva, es decir, lo que le había pasado a él cuando chico, hasta el momento en que mueren las personas con las cuales él vivía y trabajaba, y lo cría un mafioso.
un mafioso que el padre es el mafioso más importante que hay, joven también, igual que él, lo cría. Y ahí se ve cómo este niño, por ejemplo, estamos hablando de un niño, tendría 10 años, una cosa así, 10 años, 11, qué sé yo, máximo, y se ve todas las peripecias en las que participaba. Y después que participaba en la comisión de los delitos violentos, ¿no? Delitos violentos, por ejemplo, en una oportunidad enviaban un cargamento de droga en una de estas lanchas rápidas y para que no pescaran que era al hombre, el amigo del que iba, que era mayor de edad, o sea que se lo iban a pescar y lo iban a meter preso quizás por cuántos años, el niño, por ejemplo, se tira al agua, se tira al agua desde la lancha, ¿ya? Que iba a alta velocidad, se tira al agua. Y entonces la policía, para rescatar al niño, ¿no es cierto?, tiene que parar y entonces el tipo sale, no lo alcanzan a pillar. Pero no solamente es participar en el tráfico, ir a los lugares donde se creaba la droga, donde se la elaboraba, donde se la distribuía, donde se la cargaba, etcétera, etcétera, el niño, con otros niños además, porque esta banda era liderada por 2 adultos mayores y el resto eran puros niños. Pero después la vida que hacía el niño. Después también salía con los adultos mayores, y el adulto mayor tenía una polola que era cantante en un pueblo de barrio, en un local de barrio, era cantante, qué sé yo. La mujer en una guata así como de mala muerte, muy linda lógicamente la película, la niña, y en una de esas, ¿no es cierto?, sale mal una cuestión y la misma mafia la mata, en presencia del niño, que a su vez estaba enamorado de esta niña. O sea, todo eso lo veía un niño y lo vivía un niño hasta los 11 años. Entonces, veía como la gente andaba todo armado. De hecho, ellos mismos andaban armados. Entonces, imagínense un niño a los 11 años. No tener ningún respeto por las armas, etc. Entonces, la exposición a eso también provoca, ¿no es cierto?, consecuencias, la exposición de los niños a eso. Porque, por ejemplo, últimamente se está teniendo más cuidado en la televisión, sobre todo con todas las películas y novelas, etcétera, con contenido sexual. Pero los contenidos violentos donde se mata en cantidad, se mutila, ¿cómo se llama? Se tortura, estamos hablando de grupos civiles privados, ¿no? Carteles o cárteles, como lo llaman ahora. Parece que ahora es más reprochable, ¿no es cierto?, el sexo que la violencia. La violencia desatada, no estoy hablando de cualquier violencia, no estamos hablando acá que está mal también, pero no estamos hablando del marido o del conviviente que le pega a la mujer, aquí estamos hablando de crímenes feroces, de pandillas, contra lo que se ponga por delante. Y no hay ningún problema, parece. No sé, o sea, lo que antes era violencia, parece que ahora ya ningún problema. Hasta los videos de entretención de los niños, todos consisten en matar. Se ve una pistola que va matando gente, ni siquiera se ve el protagonista que lleva la pistola. Y así va avanzando en estos juegos de video que hay. Todo matar. Lo único distinto es qué es lo que se matan. Nada más. A unas se matan monstruos, en otros se matan, qué sé yo, flacos, en otros se matan gordos, en otros se matan gente extraterrestre, pero siempre matar. Parece que es más reprochable el sexo que matar. Así que todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. En una película que se sacó varios Óscares, en la última entrega de los Óscares, que se llama Once Upon a Time in Hollywood, érase una vez en Hollywood, que entre paréntesis trabaja una chilena y una niña que ha trabajado en varias películas de Hollywood, que no mucha gente la conoce. Para los que hayan visto esa película, érase una vez en Hollywood,
hace de la esposa italiana de Leonardo DiCaprio. ¿Quién es Leonardo DiCaprio? Y la otra estrella que trabajó con él era Brad Pitt. O sea, estamos hablando de los más top no puede haber. Y ahí estaba la chilena Lorenza Iso, se llama la niña, ¿no? Lorenza Iso, hija de una modelo chilena de un apellido inglés, no me acuerdo en este momento. Ahí trabajaba esta niña. Bueno, y ahí ¿cómo se llama? En la misma película se ve, ¿cómo se llama? Estos contenidos violentos, ¿no? Que parece que no importaran mucho, ¿no? Parece que importa más el sexo, así como reprochable, que la violencia. Bueno, ahí podría haber a lo mejor hasta diferentes opiniones, ¿no? Bien. Estamos hablando de contenido sexual, pues no estamos hablando de pornografía pura y dura, ¿no? Sí, claro, no vamos a ver pornografía en la televisión abierta, pero tampoco películas que sean un poco subidas de tono, qué sé yo, o que muestren un poco más, van a ser más peligrosas que las películas donde se mata a diestra y siniestra, ¿no? Creo yo, no sé, porque por lo menos que yo sepa, con el sexo normal o qué sé yo, con esas cosas no se mata a nadie, no sé. Por ende, cuando se considera el enfoque seleccionado, se habla de perspectiva principal o fundamental y no de perspectiva única. La elección de una u otra perspectiva tiene importantes implicaciones en el desarrollo de un estudio. También es común que se efectúen investigaciones interdisciplinarias que aborden un tema utilizando varios encuadres. El ejemplo más característico es cuando se hace un trabajo acá en Chile respecto de las regiones, ¿no es cierto? Digamos, todas las regiones de Chile. Me ha tocado leer en alguna oportunidad el informe que hace, ¿no es cierto?, el gobierno respecto de la región 15 de Arica y Parinacota. Así como hace de Tarapacá hasta llegar a Punta Arenas. Claro, y ahí, ¿no es cierto?, es un enfoque interdisciplinario. Están tomadas en cuenta diferentes perspectivas. Cuánta población hay, si vive más gente en el plano rural o en el urbano, qué tipos de ocupaciones son las que más se demandan, etcétera, etcétera. O sea, qué produce la región, ¿no? Etcétera. Si produce minerales, qué tipo de minerales, si produce vegetales, qué tipo de vegetales, etcétera, etcétera. O sea, enfoque interdisciplinario, ¿eh? Y por eso que se habla de perspectiva principal o fundamental y no de perspectiva única. Si una persona quiere conocer cómo desarrollar un municipio, podría emplear una perspectiva ambiental y urbanística, con la que analizar aspectos como vías de comunicación, suelo y subsuelo, áreas verdes, densidad poblacional, características de las viviendas, disponibilidad de terrenos, aspectos legales, etc. Pero no puede olvidarse de otras perspectivas, este estudio hipotético sobre una municipalidad, ¿no es cierto?, como la educativa, la de salud, el desarrollo económico, el desarrollo social, entre otras. Además de que adoptemos un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto de la investigación, tenemos que elegir un encuadre principal para abordar nuestro estudio o establecer qué perspectivas lo conducirán. Por ejemplo, si tomamos el caso de las municipalidades en general, las municipalidades, ¿cuál es su labor? Cada vez las municipalidades están realizando más labores. Bueno, ahora en tiempo de pandemia, no sé si estarán realizando alguna labor, la verdad es que no tengo idea, porque me tocó llamar en una oportunidad a la municipalidad y ni siquiera contestan. Así que no sé cómo funcionará la parte de obras públicas o eso, yo llamé por otra cosa. Pero en una época normal, las municipalidades, que son los gobiernos más cercanos a la gente, como se dice,
cada vez están siendo más requeridas. Cada vez los alcaldes, como se llama, tienen más cuestiones que cumplir. O sea, o que deberían cumplir, porque una cosa es que lo que dice la ley, otra cosa es lo que hacen los alcaldes, cada alcalde en su ciudad. Que cuando son postulantes a alcalde tienen unos planes muy bonitos, pero después sigue todo en la misma inercia de siempre, ¿no? En la misma inercia de siempre. Por ejemplo, la pavimentación. Por ejemplo, viven las calles rotas. ¿Por qué? Porque están esperando, ¿cómo se llama?, las empresas, sobre todo la empresa de agua potable, que pavimenten una calle, esperan que pasen a veces ni una semana siquiera, y empiezan a romper la calle. Empiezan a romper la calle. Y el problema no es solamente romper la calle, que tampoco después van a rellenar, ¿no es cierto?, el lugar para ¿cómo se llama?, dejar de nuevo pavimentar la calle, aunque quede con un parche bien hecho. Sino que pasan meses, y de hecho a veces simplemente la empresa se olvida del hoyo que hizo y no lo repara. Así es que ¿cómo se llama?, son complicadas estas cosas. No hay mecanismos, ¿cómo se llama?, de fiscalización. Y como ya estamos corroídos por la política, por toda la política, no estoy hablando de un partido, todos los partidos son lo mismo en este sentido, la gente no vota por la gente dependiendo de si lo hizo bien o lo hizo mal. La gente, ¿no es cierto?, vota por su ideología. Y si lo hizo mal, su representante, que es el que ganó en este caso la alcaldía, aunque lo siga haciendo mal o peor, igual van a votar por él. ¿Por qué? Porque pertenece a la idea que la persona también practica, la que sea, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de donde sea. Y ahí seguimos. Cosa que no debería llamarnos la atención, porque nosotros, ¿no es cierto?, en su gran mayoría descendemos de los españoles. Y veamos lo que son los gobiernos españoles. No estamos hablando de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni más. Tomemos desde que volvió la democracia. No porque no se quiere estar en democracia, estoy para no seguir para atrás. Porque mientras estaban en la dictadura de Franco, así como en Chile, la dictadura de Pinochet, ahí no se habla de dictadura, por eso que hablamos de la parte de la democracia. Puras peleas, ¿no? ¿Para qué decir que está peleado en España la derecha con la izquierda hace mucho tiempo? Cuando gobernaba la derecha, la izquierda le negaba la sal y el agua. Ahora que gobierna la izquierda, hace lo mismo la derecha. Y entonces anda buscando apoyo. La izquierda tiene problemas en España en este momento, hasta con sus propios partidarios. Y ahí están los españoles sin gobierno. Entonces, si nosotros, que somos mucho más nuevecitos que ellos, la independencia de nosotros 1810, ¿no es cierto? En el 2010 cumplimos 200 años de independencia, llevamos 210 años de independencia, pero los españoles son mucho más antiguos que nosotros, pues ellos vivieron en la edad alta, edad media, la baja edad media, y ya existían como pueblo, ¿no es cierto?, los españoles hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, estaban ya en la época de Jesucristo, y siguen peleando. Los vascos no se quieren meter con nadie, se quieren separar, los catalanes se quieren separar, los gallegos en su momento se quieren. Entonces, o sea, son gente que están unidas, pero se odian entre ellos, parece. ¿Y qué esperamos de nosotros? Y a nosotros nos exigen, que somos los recontra tataranietos de ellos, nos exigen, ¿no es cierto?, un montón de cosas que ellos no hacen. Bueno, y que nosotros desgraciadamente las heredamos y también las seguimos haciendo. Porque en otros países ustedes ven, incluso en países que han tenido tragedias, como el caso de Alemania, por ejemplo, que 2 guerras, ¿no es cierto?, que la inició Alemania,
Pero después se han reconstruido, los han ayudado, Estados Unidos los ayudó con el Plan Marshall en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pero aprovecharon la ayuda. Y ahí, ¿qué es lo que Alemania hace mucho tiempo ya? Alemania, qué sé yo, 10 años después que terminó la Segunda Guerra, ya era casi una potencia, pues después ¿para qué decir? ¿Y para qué decir ahora? Y se juntan entre ellos, se juntó Alemania Oriental con Occidental, etcétera, ¿no es cierto? Y otros países que han tenido menos problemas no pueden caminar juntos. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Se nos acepta, los de un lado dicen, se no acepta completamente mi proyecto de ley en este asunto, del que sea. No, yo voto en contra. Y el del otro lado dice lo mismo. Y así estamos. Y así estamos. Lo cual le sirve a los dos bandos. A lo único que no le sirve es a la gran mayoría de la población, todos nosotros, el Estado llano. Así es la historia. Bien, debe haber una investigación previa de los temas. Perdón un segundito. Debe haber una investigación previa de los temas. Es evidente entonces que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y en consecuencia su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Estos casos requieren planteamientos más específicos. Estos casos, donde ya se han estudiado mejor los temas, donde hay más estructuración de los temas. Y entonces podríamos decir que al menos hay 4 grupos de temas en esta materia relacionados con si están más estructurados o menos estructurados, en el sentido de si se han estudiado más o se han estudiado menos. Entonces aquí es donde hay 4 grupos. Primer grupo, temas ya investigados, estructurados y formalizados. Segundo tema, temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados. Tercer grupo, temas poco investigados y no estructurados. Y cuarto tema, temas que no se han estudiado nunca y que por ende no están ni estructurados ni formalizados. Digamos alguna cosita respecto de cada uno de estos tipos de temas. Los ya investigados, estructurados y formalizados. Sobre ellos es posible encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de las investigaciones anteriores. Evidente. Después están los temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, sobre los cuales se ha investigado, aunque existen solo algunos documentos escritos y otros materiales que reporten esta investigación. El conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. De ser así, habría que buscar los estudios no publicados y acudir a medios informales como expertos en el tema, profesores, amigos, etc. Internet, incluyendo sus redes sociales, constituye una valiosa herramienta en este sentido. Por ejemplo, a mí que me toca hace años ya, porque es un ramo que en mi época era básico, y además duraba todo el año, que es medicina legal. Como es lógico, ¿no es cierto? Y como el derecho es vivo, en el sentido de no solamente que va cambiando la sociedad y por ende las normas que la rigen, se tienen que ir adecuando, ¿no es cierto?, a la sociedad, sino que también por el conocimiento
se deben tocar temas sobre los cuales antes no existía conocimiento. Por ejemplo, voy a hablar de medicina legal. Por ejemplo, en medicina legal, desde hace muchos años, desde la época en que lo que hacía crisis en materia de contagios eran los contagios venéreos. Entonces, contagio venéreo, para lo cual tiene que haber una relación sexual, ¿no es cierto? Entonces, acá, tratándose del contagio venéreo, hay una persona que sabe muchas veces, a veces no se ha dado cuenta todavía, pero cuando ya la enfermedad está avanzada se tiene que dar cuenta necesariamente. Entonces, hay una persona que sabe que tiene la enfermedad, ¿no? Sabe que tiene la enfermedad y sin embargo tiene relaciones sexuales. Y normalmente eran épocas en las que lo peligroso era básicamente la sífilis, estoy hablando del siglo pasado, en 1950, por ahí, la sífilis, que una enfermedad, Napoleón se dice que murió de sífilis, en la isla de Elba. Digo, personajes importantes, o sea, no era que no tuvieran acceso a médicos de su época, pero gente importante. Dicen que también Al Capone murió de sífilis, claro, se murió de sífilis en la cárcel, pero la tendría de mucho antes, seguramente, antes de entrar a la cárcel. Bueno, lo que le quiero decir es de que acá hace mucho tiempo que debería haberse normado, en muchas legislaciones esto está normado, es decir, una persona que sabe que tiene una enfermedad, antes era relacionado con las enfermedades venéreas, que se transmitían por contacto sexual, ¿no es cierto?, mediante la cópula, la cópula. Y ahora nos encontramos con otro tipo de enfermedades, como el famoso coronavirus el VIH un poco antes, el SIDA, ¿no es cierto? Y cómo se llama, o mejor, en los que la persona sabe que tiene la enfermedad y sin embargo tiene contacto con otros. En el caso del SIDA, a diferencia de las otras enfermedades venéreas que les mencioné, la sífilis, la gonorrea y otras, ¿no?, tipos de chancros, etcétera, sifilíticos, etcétera, eso ya de mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo, al menos de los años 1930, ¿no?, que se está hablando de legislar sobre el delito, si debería o no existir un delito de contagio venéreo. Delito de contagio venéreo. También se ha hablado del delito de contagio nutricio o nutricional. Personas que sabiendo que un producto, por estar vencido seguramente, está creando un cierto tipo de enfermedad, igual lo vende. Entonces, ¿se deben sancionar ese tipo de cosas? Sí, se sanciona cuando se suelta una plaga animal, una plaga vegetal, o se introduce una plaga animal, etcétera, algunos, pero en general delitos específicos no existen, legislados, delitos. Y ahí estamos con el delito de contagio venéreo, ahí estamos. Años de años y no existe delito de contagio venéreo. Llegó el SIDA, en el cual el contagio ya no es solamente vía transmisión sexual. El SIDA también se puede, ¿no es cierto?, contagiar a través de una inyección hipodérmica. O sea, también hay vía contacto con la sangre de uno que pasa a la sangre de otro, como han sido los casos de transfusiones. Me recuerdo que un actor famoso de la televisión de los años 70, una serie famosísima de policía, Starkey Hodge, uno de ellos fue contagiado en una transfusión de sangre, de SIDA, y le hicieron la transfusión a los otros miembros de la familia y se murieron todos. Él, su señor, era una niñita. Entonces, el SIDA no solamente se transmite por el contacto sexual, sino que también por transfusión de sangre. Y hay una discusión que, hasta donde yo tengo entendido, todavía no se zanja, de si el SIDA
o el VIH mejor, que es el virus, se puede transmitir por la saliva. Otros dicen que no, que es una exageración, pero científicamente, hasta donde yo tengo entendido, todavía está la duda. Que la saliva que ingrese a una persona a lo mejor puede producir la transmisión del SIDA, del VIH, que cuando ya es enfermedad se llama SIDA. Cuando tiene el virus pero todavía no se transforma en enfermedad es, ¿no es cierto?, lo infectado. Entonces estamos con ese problema y ahora nos llega el coronavirus. Es decir, enfermedades de transmisión en las que alguien tiene la culpa. Entonces, si ahora se crearon algunos tipos penales, afortunadamente, a propósito de esta pandemia que hay ahora, se crearon tipos penales que consideran varias situaciones, en tiempos de crisis, pandemia o epidemia, dice la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, delitos de peligro, el que exponga a otros, ¿no es cierto?, por no estar autorizado que realice una reunión, etcétera, entonces ahí se lo sanciona. Pero hay otros casos que no. Entonces todavía hay muchas situaciones pendientes. Ahí tenemos un tema muy interesante. Seguir con esto. Porque, por ejemplo, la persona que tiene el VIH, si la persona tiene relaciones sexuales con otros, sabiendo que lo tiene, y no se lo dice al que lo tiene, y no utiliza un preservativo, por ejemplo, le va a pegar el VIH a la otra persona. Y esta otra persona va a adquirir el VIH a lo mejor de manera más agresiva que el que se lo transmitió. Y de todas maneras, el que tiene el SIDA, de todas maneras, va a morir antes de la edad que tenía presupuestada para morir si no hubiera sido infectado por el SIDA. O sea, el SIDA es un homicidio a plazo, a lo mejor a largo plazo. Porque lo único que se ha inventado respecto del SIDA no es una cura para matar el virus del VIH. Lo que hay son cierto tipo de remedios para mejorar, ¿no es cierto?, para mejorar, para atenuar los síntomas de la enfermedad. Pero no se ha inventado todavía ningún remedio que mate el VIH. Eso lo decimos en mis apuntes de medicina legal. Ahora, medicina legal, bueno. Entonces, medicina legal es un caso, ¿no?, en el que los libros que hay, los libros buenos, como el que me tocó estudiar a mí, ¿no es cierto?, en mi época, que ya bastante atrás, por ejemplo, estudiábamos nosotros por Simonán, uno de los grandes médicos legistas del mundo, bueno, muerto hace mucho tiempo, de Simonán, pero le quiero decir como libro, ¿no?, como libro. Y los libros de medicina legal que hay en Chile están atrasados y son bastante limitados. Entonces ahí, por ejemplo, hay temas para ¿cómo se llama?, para trabajar, para investigar. Ahora, como yo hago medicina legal, si hago una crítica en este sentido, van a decir, claro, este gallo está hablando porque a lo mejor pierde de trabajar por no hacer medicina legal. Pero la verdad es que un abogado que se dedique a la materia penal, ¿cómo, tratándose al menos de un montón de delitos contra las personas, cómo podría hacerle las preguntas al perito? Hacerle preguntas al perito. ¿Cómo podría? Si no tiene idea del tema. No tiene idea de la medicina legal aplicable a cada uno de esos delitos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los homicidios por falta de oxígeno o acumulación de anhídrido carbónico, todos los delitos de sofocación, ahorcamiento, estrangulación, etc. ¿Cómo podría preguntarle al perito? Estamos hablando de que le va a preguntar en una audiencia a un médico, ¿no es cierto? ¿Cómo le puede preguntar a un médico, con base para preguntar y para ver si le están respondiendo bien, cómo le puede preguntar respecto de si una persona falleció
en el agua, o sea, a consecuencia de tragar agua, o lo mataron primero y después lo tiraron al agua y también tragó agua. ¿Cómo le puede preguntar algo al médico si no tiene idea de ese tipo de esa sección, por decir así, de medicina legal? Cuando se trata del caso de los ahogados, no abogados, sino que de los ahogados. Por ejemplo, cuando muere una persona, ¿cierto? El cadáver deja un montón de huellas, un montón de huellas. Huellas que se traslucen en dos tipos de signos. Los signos negativos de la vida, que son básicamente el cese de la respiración, de la circulación, de la motilidad y de la sensibilidad. Y los signos positivos de la muerte, que son los contrarios, que demuestran que una persona está muerta. Los otros demuestran que una persona no está viva. Los otros demuestran que una persona está muerta. Uno de esos signos es la relajación de los músculos. Cuando nosotros estamos vivos, yo por ejemplo estoy mostrando aquí mi brazo, ¿no es cierto? Yo doblo mi brazo porque para doblarlo me están trabajando los músculos que hacen que doble el brazo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno muere? Los músculos, todos, de los ojos, de la boca, para hablar, todos se relajan. ¿Qué significa esto? Que pierden su capacidad de contractibilidad. El músculo quedó liso, por así decirlo, no se mueve más, no tiene esta capacidad de contractibilidad, no la tiene. Lo mismo pasa con los músculos levantadores de los ojos, que se llaman, los que levantan los párpados, o el levantadores de, ¿no es cierto?, de la boca, que a su vez lo mueven los nervios que van por aquí. Entonces, ese proceso, de acuerdo con los estudios que hay en Chile, llegan a la conclusión de que más o menos, una persona, al perderse la contractibilidad, se empieza a endurecer el cadáver, ¿no es cierto? Y este proceso de endurecimiento, más o menos, considerando desde Arica a Magallanes, más o menos, dependiendo de la edad, del peso, de una serie de circunstancias, ¿no es cierto? Si la persona era enferma, del lugar donde murió, pero más o menos ese endurecimiento del cuerpo humano, cuando empieza a quedar duro el cuerpo humano, se produce más o menos a las 3 horas del fallecimiento. Entonces, supóngase que ustedes son abogados que se dedican a esto y ustedes lo llamó la familia, ¿cómo se llama?, de la persona muerta, porque tienen dudas de cómo murió. Que ustedes, que estudiaron medicina legal, estudiaron bien, se acercan al muerto, si es que no le tienen miedo al muerto, porque hay otra gente, y lo mueven un poquito un brazo, qué sé yo. Y ahí van a ver ustedes más o menos cómo se mueve el brazo. No tienen para qué sacarle los pantalones ni sacarle la ropa interior y empezar a tocarle las partes íntimas, pero por lo menos las manos, los brazos, las piernas. Y ahí más o menos se van a dar cuenta si está blandito todavía, un poquito duro, semiduro, más o menos. Y ahí más o menos van a calcular ustedes, no, pues si todavía tiene algo de contractibilidad, entonces todavía no tiene 3 horas de muerto. Yo calculo que, no, si se mueve bastante, no, lo mataron hace poco rato. Si lo suma a otro signo positivo de la muerte, que es la pérdida, ¿no es cierto?, de calor, producto de la circulación de la sangre, etcétera, la pérdida de calor, lo suma a eso, ¿no es cierto?, y todavía está como medio tibio el cuerpo. Entonces usted sabe que no, debe estar muerto hace 1 hora más o menos, sin ser experto o muy experto, pero tiene ciertos conocimientos. Y puede preguntarle al médico, y el médico se le dice, no, cuando a esa hora, ¿a qué hora estuvo usted abogado ahí en el lugar cuando estuvo al lado del muerto? Yo estuve 2 horas después, o 1 hora después. Usted todavía no le dice que lo movió y sacó sus conclusiones al doctor. Y el doctor le dice, no, pero esa persona deben haberla muerto unas 12 horas o 14 horas antes. Entonces usted ahí sí que le puede decir, no, pues doctor, yo lo toqué al muerto, le moví el brazo y todavía había contractibilidad.
y el endurecimiento se produce, según lo que yo estudié en medicina legal, más o menos a las 3 horas. Entonces no puede dejar nunca haber tenido 12 horas de muerto. Entonces ustedes pueden hasta hacer una defensa de a una persona que a lo mejor le están achacando un muerto. ¿Por qué? Porque el médico está diciendo que tenía 12 horas de muerto, cuando en realidad tendría 1 o 2. Entonces en ese lapso de 10 horas, a lo mejor la persona a la cual estaban imputando, ¿no es cierto?, ese homicidio, a lo mejor esa persona está en otra parte, por ejemplo. Eso es lo que probó en el juicio criminal el negro que mató a su señora hace algunos años atrás, que era un deportista norteamericano de élite, jugador de rugby, que se llama fútbol en Estados Unidos. O.J., ¿no? O separado J. Simpson. Y lo absolvieron. Porque, ¿cómo se llama? Porque no le pudieron probar, creó la duda razonable de que al momento en que habría ocurrido el homicidio, él se encontraba en otra parte. Ahí, imagínense ustedes lo que es la justicia, en este caso norteamericana. El juez, que vendría a ser el juez de garantía, por decirlo de alguna manera, que no lo es, pero por hacer un símil, porque uno solo. Ahí él fue asignado a ese caso, era seguramente un descendiente japonés, pero es norteamericano, de apellido Ito, el juez Ito. El juez Ito estuvo 6 meses en audiencias interrogando testigos. No sé, porque había que probar que estaba en el avión el O.J. Simpson, que efectivamente estaba en el avión. ¿Saben cuántos testigos interrogó el juez Ito? 300. 300. Y en nuestro moderno sistema procesal penal, que fueron a copiar estos juristas a Europa y a Estados Unidos, hay una etapa que se denomina la etapa de preparación del juicio oral. Entonces ustedes, que son un juicio común y corriente, no es un juicio para la tele, ¿no? Un juicio común y corriente, que son la mayoría de los juicios, de los pocos juicios que llegan a juicio oral, ustedes llegan con 12 testigos. Y entonces el juez le pregunta, y esos 12 testigos van a declarar sobre cuáles hechos, sobre este hecho controvertido, señoría. Sé que es la hora, por ejemplo, de la muerte. Y entonces el juez de garantía, muy erudito en materias penales y procesales penales, le dice, basta con 3. No, pero es que yo tengo 12. Basta con 3 nomás. No, pero es que yo tengo 12. Pero va a tener que declarar 3 nomás. Y se acabó. Para lo cual también el fiscal, ¿no es cierto?, que es el que tiene el monopolio de la acción penal, pero que parece que más ejerce la acción de archivo de los antecedentes, se va a oponer a la petición del querellante, seguramente. Y el juez Ito interrogó 300 testigos, a todo el avión, a los pasajeros, a los sobrecargos, a las personas que trabajan en el avión, y al piloto y al copiloto, no sé si había más de 2 personas que manejaban el avión. 300. Aquí en Chile no. Claro, cuando es para la tele, ¿no es cierto? Ahí sí. En el caso de la mujer esta que llaman, ¿cómo se llama? La mujer esta que era re mala en la época del Chile de la colonia, la Quintrala. Esa mujer que mandó matar a alguien, según lo que el sicario la denunció, el sicario encachado, denunció a la que lo contrató. ¿Cómo se llama? En ese caso, autorizaron a la fiscalía, a un fiscal que ahora se anda haciendo famoso, ¿no es cierto?, en la política, 102 testigos de contexto, no presenciales. Ahí sí. Así el nuevo proceso penal
que le cuesta una brutalidad de plata a Chile, que vino a cambiar ese proceso antiguo que había, inquisitivo, etcétera, etcétera, que había que cambiarlo. Pero parece que ahora el proceso penal en Arica empezó el 2003, o sea, ni siquiera tiene 20 años, y está haciendo agua hace años que está haciendo agua el proceso penal. Y ya es vox populi, ya, pues ya la gente ya reclama, claro, tiene otras cosas más importantes por las cuales salir a la calle a reclamar, pero es una vergüenza. Fiscales peleando contra fiscales, fiscales regionales presentándole denuncia al fiscal nacional, el fiscal nacional defendiéndose, y se imputan delitos entre ellos, y para eso, averiguar esos delitos hay que nombrar fiscales, y entonces los fiscales para el resto de la gente, bueno, no importa. Perdonen que estas críticas son dentro de lo que ocurre, y a propósito de los temas. Y todo esto dentro de un tema que tiene relación con temas que han sido investigados, están formalizados, pero que se puede investigar mejor. Y ahí es donde yo metí este caso de la medicina legal, que tratándose de los delitos contra la persona, imagínense, no solamente los casos de los homicidios, sino que también tratándose de las lesiones. ¿Cómo le pueden preguntar a usted a un médico legista? Hablando de un médico, de un profesional altamente especializado, no solo un médico, sino que un legista, dedicado a estas cosas. Entonces, materias de homicidio, diferentes tipos de homicidio, materias de lesiones, diferentes tipos de lesiones, lesiones causadas con ácido, lesiones causadas con electricidad. Hace un tiempo atrás, ¿cómo se llama? Se electrocutó, parece, no se sabe, si se electrocutó él mismo por un accidente o porque lo electrocutaron, etc. Ahí cuando estaban construyendo uno de los edificios que están ahí en donde está el Casino Nuevo, no esos edificios, el último. El fiscal estaría seguramente muy ocupado, parece que fue un día domingo, estaría muy ocupado, ¿no? Llamó, como se llama, al encargado de la patrulla, un carabinero, sería un teniente, qué sé yo, ¿no? Lo autorizo para levantar el cadáver. O sea, el señor fiscal no fue al lugar del crimen a ver la escena del crimen, o no crimen, lo que haya sido, no fue el fiscal en ese caso. Porque, ¿qué sabe el carabinero de criminología? No, ya hablemos de criminología. No estamos hablando de medicina legal tampoco, estamos hablando de criminología. Sitio del suceso, huellas, insectos que tienen que ver con el cadáver, tiempo de muerte. ¿Qué sabe? Se supone que algo sabe el fiscal, a pesar de que para nombrar a los fiscales no le hacen pruebas sobre criminología, ni le exigen cursos de criminología. Los vienen a hacer algunos cuando están, ¿cómo se llama?, trabajando ya, de fiscales. ¿Y qué curso de criminología? ¿Quién los da? ¿Quién los da? Bueno, por eso es que estamos como estamos. Una, por no investigar, y otra, porque los que investigan tienen unas deficiencias horribles, no saben, porque no saben. Bien simple. La policía chilena, si no encuentra a una persona cometiendo delitos flagrantes, no encuentra a nadie. Acá en Arica nomás, en Arica, ¿cuántos casos hay sin resolver? Me acuerdo el de una niña indigente que la mataron ahí cerca de la universidad, y en ese sector que ahora han ido construyendo, que antes habían arbustos, qué sé yo, una niña indigente, la mataron por ahí, hace no sé cuántos años ya, olvidado. El caso de otro indigente que ingresó preso, ¿cómo se llama?, a la cárcel de Hacha, y de repente muerto, no se sabe dónde está, nada. Ahí hubo falsificación de documentos, etc. Es decir, acá, la verdad sea dicha, alguien planea bien un homicidio y tiene muchas posibilidades de que la policía que tenemos no llegue a nada. Fíjense que cuando se murió la señora esta allá en Puerto Montt,
que todavía hay gente que sigue pensando que fue el marido el que la mató, fue la policía y la señora estaba en el ático, o la bugardilla, como quieran llamar, de la casa, la última partecita que se construye en la casa. Ahí estaba la señora rinconadita, era un cuerpo humano, pues no era una cajita de pañuelo, era un cuerpo humano que tiene un cierto volumen. No la habían encontrado, después la encontraron. Y según ellos habían buscado como 2 veces y no la encontraron. Aquí cuando se murió un joven que era dueño de una discoteca por acá por el centro, en Azapa, ese ni siquiera estaba metido en un lugar, en una casa, ese está ahí en una parte de la parcela. Ahí buscaron, hicieron estos rastreos que hacen y qué sé yo, no lo encontraron. Buscaron de nuevo, no lo encontraron. Y después lo encontraron. Esa es la policía que tenemos. Por eso que estamos como estamos. No estamos promoviendo la vuelta al sistema antiguo. Lo que estamos promoviendo es que si se dijo que el sistema antiguo tenía una serie de defectos o vicios, como ustedes quieran, parece que esos defectos y vicios se están volviendo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Por eso que no hay foros para que la gente participe con lo que dicen los fiscales. Foros públicos. Claro, no se van a exponer a quedar en vergüenza, gente. Entonces tenemos temas ya investigados, estructurados y formalizados. Tenemos temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, como el caso, como les digo yo, de las materias nuevas que hay en medicina legal. Tantas materias relacionadas con sexualidad, los tipos de parafilia. Hay un montón de materias ahí para trabajar. Temas poco investigados y no estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que escasamente se ha investigado, y temas no investigados, así, a temas nuevos. No sé, a lo mejor hay otro virus que anda rondando, a lo mejor se termina este y va a aparecer otro, porque no sé cuántos virus, los puros chinos, creo que este se llama el COVID-19. O sea, no sé si del 1 al 19 son todos chinos, o los chinos solamente provocaron algunos, como este, que tiene a todo el mundo de cabeza. Pero a lo mejor hay otro virus que se llamará, no sé, Chazam 1, que a lo mejor nadie lo ha investigado y ya se sabe que existe, a lo mejor. De esos son los casos. Y también en materia de derecho, en construcción, en lo que quieran. Criterios para generar ideas. Algunos inventores famosos han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación productivas. Las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Al elegir un tema para investigar, y más concretamente una idea, es importante que nos resulte atractiva, interesante o necesaria. Es muy tedioso tener que trabajar en algo que no sea de nuestro interés, en la medida en que la idea motive al investigador. Este se compenetrará más con el estudio y tendrá una mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten. Es decir, las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Le gusta el tema y lo toma con amor. Segunda, las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Sí, novedosas. Son estos, ¿cómo podríamos decir? Estos nuevos inventos que se le hacen a un invento. Un invento. Por ejemplo, cuando se inventó la máquina a vapor, por decir algo simple. Cuando se inventó la máquina a vapor, se empezó echando leña a la caldera, ¿no es cierto? Ahí donde se quema el combustible, primero era la leña, y después esa leña se cambió por carbón, porque tiene más calorías que la leña, tiene más calorías. Y después el carbón se cambió por petróleo. Y después, cuando se inventó la electricidad y se colocó la electricidad, se cambió por electricidad.
Y ahora hay otro sistema, que tengo entendido que es con electricidad también, y bueno, ahora parece que suceden muchas cosas juntas, que son de los trenes estos, los trenes bala que hay en Japón, Francia, qué sé yo, en Europa y también en China. Estos trenes bala. En lo que creo que ni siquiera el tren, creo que ni siquiera toca el lugar donde está el cable. Creo que cuando va caminando, va como en el aire, así. Porque va un poquito más arriba de los rieles, por decirlo de alguna manera, no sé si se llaman rieles ahora, va como un poquito más arriba, va como suspendido en el aire, porque creo que es una fuerza electromagnética la que hace que vaya como tren bala. Es decir, estas nuevas ideas sobre una idea, que son más importantes a veces que no más importantes, porque el que hizo lo primero, de donde parte la cosa, es importante, pero muy importante también, que se adecúa a los tiempos. Porque, por ejemplo, el tren bala que va por debajo del Canal de la Mancha y que une Francia con Inglaterra. Tiene que ir rápido, si va por debajo del mar. Entonces, mientras menos rato esté debajo del mar, mejor. Yo por lo menos, que no he ido nunca en ese tren, me gustaría que fuera bien rápido. Además, no hay mucho que ver si va en un túnel o no. Así que son inventos nuevos sobre una idea, pero muy beneficiosos. Entonces, las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. En muchas ocasiones es necesario actualizar estudios previos, adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes o conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría, a iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren constituir una teoría o bien a generar nuevos métodos para recolectar y analizar datos. En otros casos, las ideas dan origen a investigaciones que contribuyen a resolver problemas concretos. Por ejemplo, un estudio que se diseñe para analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes sería útil para el establecimiento de programas dirigidos a resolver problemas de delincuencia juvenil. Las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Hay que encontrar respuestas, pero también es preciso hacer más preguntas. A veces un estudio llega a generar más preguntas que respuestas. Claro, sí, puede ser así. Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Con el fin de llevar a buen término una investigación es necesario considerar algunos aspectos como los siguientes. Primero, examinar temas acotados, o sea, temas que no sean muy generales. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar algo de historia, es decir, si colocan como tema el estudio de la humanidad, desde su nacimiento hasta nuestros días. Imagínense. Pero se estudian, por ejemplo, la política en los tiempos de la Revolución Francesa. Bien cortito, el periodo de la Revolución Francesa. Específico. O aspectos políticos del gobierno de Bernardo Higgins, por ejemplo. Así, temas acotados, no tan generales. Segundo, compartir la idea con amigos y otras personas informadas para conocer opiniones, para conocer datos y para conocer referencias. Tercero, meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea. Cuarto, reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Y quinto, relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación.
con la idea de investigación. Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Por ejemplo, un estudiante de ciencia de la salud cuya madre sufre de cáncer vaginal podría realizar un estudio sobre sus causas, las causas del cáncer vaginal. O bien alguien que cursa una licenciatura y además trabaja en un supermercado puede analizar el impacto que tienen los descuentos y promociones en la lealtad de los clientes. Por ejemplo, el Jumbo podría hacer un estudio sobre eso. Si los descuentos, ¿no es cierto?, y promociones hacen que uno como cliente sea más leal. Me gustan los descuentos y las promociones, aquí que sea. Y voy a ese supermercado, por eso. Bien, quedamos acá entonces, jóvenes. No se olviden de la prueba del 9, del miércoles 9.